Y una veintena de personas están imputadas por falsificar actas de calificaciones en la Universidad Católica de Asunción. Aparentemente esta rosca mafiosa estaba liderada por 3 funcionarios de la Casa de Estudio. Son 23 alumnos de la carrera de Derecho y 3 funcionarios los que fueron imputados por producción de documentos no auténticos y adulteración de datos relevantes para la prueba. Según la investigación, adulterar un acta de calificación costaba entre 700 a 900 mil guaraníes. Esta denuncia surge a través de un control que realizó el Departamento de Archivo de la Universidad al verificar unas actas, ¿verdad?, que habían solicitado, un certificado de estudio había solicitado un alumno, ¿verdad?, y allí se verificaron las actas, ¿verdad?, y al verificar las actas hubo una discrepancia. A raíz de ello se informó al decanato de la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho a su vez hizo una investigación preliminar de las llamadas 34 actas. Según versiones, en esta bochornosa situación estarían incluso involucrados hijos de legisladores, pero esta información no fue corroborada por la fiscal del caso, debido a que la misma aseguró que no importa quién es la persona, sino la conducta de la misma. En este momento, la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción está realizando una auditoría de actas que va desde el 2009 hasta este año. Se va a verificar cada una de las actas, ¿verdad?, donde las personas, donde constan las calificaciones de las personas. Los años críticos serían 2012-2013, debido a que los funcionarios sospechosos e imputados, que son 3, recién ingresaron a la Secretaría de la Facultad a partir del año 2010. Aparentemente existirían 2 modus operandi. La hipótesis que cobra más fuerza es que los funcionarios ofrecían este beneficio a cambio de la suma de dinero acordado. Por el momento, el Ministerio Público aseguró que ninguno de estos casos corresponde a alumnos egresados, es decir, la Casa de Estudio aún no otorgó título alguno a los alumnos deshonestos. Los que sean hallados culpables de los delitos mencionados anteriormente o de otros más en caso de ampliarse esta imputación, se exponen a penas privativas de libertad que van de 6 meses a 5 años de cárcel. Elida Ramírez, Red Guaraní. Y tras la publicación de esta rosca de compraventa de notas en la Universidad Católica, saltó el nombre de algunos funcionarios públicos. Es el caso de una que presta servicios en el Ministerio de Educación y Cultura. La ministra de Educación, Marta Lafuente, informó que la funcionaria Nidia Méndez Matiauda, imputada por la compra de notas en la carrera de Derecho de la Universidad Católica, será sumariada y quedará a disposición de Recursos Humanos. Nidia Méndez no cobraba la bonificación por título universitario en la entidad, pues aún no había obtenido el título de abogada. 14 años, 8 meses y está en una función administrativa en el Colegio Pablo L. Ávila. La ministra de Educación indicó además que será la Secretaría de la Función Pública quien decida el futuro de la funcionaria, pues ocupa un cargo administrativo. La ministra Lafuente lamentó la actitud de una funcionaria antigua de la entidad. La responsabilidad ética es fundamental en un ejercicio de profesión que se trata de educar personas, sea que esté en relación directa con estudiantes, que puede ser el caso de directivos, docentes, como los funcionarios administrativos. Por eso la decisión de separarla del colegio y ponerla en un medio de adultos a cumplir funciones en tanto se defina la investigación fiscal y el sumario administrativo. Nidia Méndez Matiauda cursaba el último año de la carrera de Derecho en la Universidad Católica de Asunción.